Este es el comportamiento de los principales mercados después de la reunión de la Reserva Federal del 1 de noviembre. Como vemos, activos de refugio que venían repuntando como el oro o como Bitcoin vienen rezagados, con el oro abajo un 1.2% y un Bitcoin tratando de llegar a un 2%. Las subidas más importantes han sido para esos activos que venían con caídas importantes, como las bolsas que venían con 3 meses consecutivos de caídas, o como el mercado de bonos que estaba en mínimos de más de 15 años. La subida más importante de todas, al menos al día de hoy, es la del Nasdaq 100 o del índice tecnológico de Estados Unidos. Y más allá de la subida que ha tenido en los últimos días, estoy viendo en el gráfico un patrón que podría llevarlo a máximos históricos, máximos que realmente no entran en la narrativa de muchos analistas o de los medios o incluso de la Reserva Federal, pero en términos de análisis técnico es un patrón totalmente factible. Entonces vamos a dedicarle este análisis al índice tecnológico de Estados Unidos, vamos a ver qué potencial tiene. Sin más preámbulos ni más texto, vamos con el análisis de hoy. Aquí en pantalla tenemos el gráfico diario de los futuros del Nasdaq 100. Lo primero que salta a la vista es que lleva 8 días consecutivos de velas en verde, hoy tratando de completar el noveno. Una subida que empezó incluso antes de la reunión de la Reserva Federal, y lo que hizo Powell fue acelerar la subida. Pero esas 8 velas consecutivas ya son históricamente importantes. No es normal que el Nasdaq suba tanto en tan poco tiempo, y unas subidas similares solamente han ocurrido un puñado de veces en la última década. Entonces definitivamente es una subida importante, pero no es lo más importante que me parece de este gráfico, y tampoco lo que me ha motivado a hablar del Nasdaq en este análisis. Tampoco es este el principal indicio que veo de que el Nasdaq se puede ir a máximos históricos. De hecho, tantas velas consecutivas en verdes pueden anticipar perfectamente una corrección de corto plazo. Lo importante, en mi opinión, es el patrón que podemos ver aquí a más perspectiva, y ya lo pudieron identificar ustedes, que es este canal que podemos ver entre líneas amarillas. Ese canal, que en este momento parece estar actuando como resistencia, en mi opinión representa una bandera alcista si nosotros tenemos en cuenta el último impulso para calcular el objetivo que podría tener esa bandera alcista. Algunos podrían incluso calcularlo desde los mínimos de octubre del año pasado, teniendo en cuenta que este canal también es válido en una perspectiva semanal, pero siendo conservadores con esta bandera alcista y teniendo en cuenta el último impulso desde marzo del 2023 hasta el máximo de julio de este año, el objetivo estaría por encima de los 18.000 puntos, lo cual sería una subida de casi un 10% respecto al máximo histórico anterior. Entonces es un patrón, en mi opinión, importante que hay que tener ahí en mente. Creo que con el escenario macro que tenemos hasta el momento lo veo perfectamente viable, a pesar de que máximos históricos no entran en la narrativa de muchos. Yo personalmente no descarto que los mercados hagan máximo primero y después empiecen a descontar el riesgo de una recesión, que hablaremos en videos posteriores cómo podría no llegar en el 2024, siendo un año de elecciones en Estados Unidos. Ya para ir cerrando en análisis y ver qué podría pasar con el Nasdaq en el más corto plazo, incluso para lo que resta del año, me gustaría comparar las diferencias que podemos ver entre el mercado de futuros del Nasdaq y el mercado spot, porque sí se ven algunas diferencias, al menos con este patrón en concreto. A mí personalmente me gusta analizar los futuros porque pues son activos más líquidos los que más se suelen operar, pero sí muestra ciertas diferencias relevantes, al menos con este patrón que estamos analizando, con el NDX, que es el índice spot, como podemos ver acá, ya roto por fuera del canal, y con el triple Q, que es el ETF del Nasdaq, que también actúa como un mercado spot porque ellos compran directamente las acciones. Y aquí nosotros podemos ver que ya hubo un rompimiento en los activos del mercado spot. Lo que está actuando como resistencia es el máximo anterior, el máximo de octubre, y esto podría ser relevante en caso de que la corrección sorprenda y de pronto se vuelva a meter a este canal en estos activos spot. Si desde acá tenemos una corrección, vemos que los futuros se mantendrían dentro del canal y no hay ningún problema. En ese sentido, la corrección más profunda que yo veo viable, teniendo en cuenta que no hay fundamentales importantes
al menos hasta la próxima reunión de la Reserva Federal. De pronto el dato de inflación, pero se espera que ese dato de inflación sea bajo, entonces no veo que afecte mucho la proyección alcista de los mercados. Es hacia la media de 50 diaria, 15.000 puntos aproximadamente, esperar y darle tiempo a la media de 20 que se vaya curvando al alza y de un cruce eventualmente a finales de noviembre o de pronto entrado diciembre. Por eso veo factible un buen rally para final del año. De pronto esta subida tan precipitada que tuvimos en la última semana pierda volatilidad durante algunos días, tenga algo de corrección y pues lo mejor de la subida lo veamos ya de pronto en diciembre o a finales de noviembre después del Black Friday. Veremos entonces. El otro escenario que yo veo, en caso de que se pierda esta media de 50 y la corrección durante noviembre sea más profunda de lo que se espera, yo diría que el soporte de 14.600 es un soporte suficientemente fuerte y nos daría otro patrón importante. Un hombro, cabeza, hombro invertido, también alcista, también con objetivos en mi opinión cercanos. No es un objetivo tan alcista como el de la bandera, aunque esto igual mantendría el objetivo de la bandera porque nos mantendríamos dentro del canal y el rompimiento simplemente se retrasaría, pero adicional a eso de más corto plazo podría dar otro objetivo más sutil a los 16.700, que creo que esto sí está justamente al nivel del máximo histórico anterior. Entonces el análisis técnico con el Nasdaq me parece bastante lindo, bastante importante. Hay que tener en cuenta que no es infalible, hay muchas cosas que podrían cambiar esto. Hay que tener en cuenta que tenemos conflictos geopolíticos que dan incertidumbre. En caso, y esperemos que no suceda, pero que se desate una guerra ya escalada importante con potencias involucradas, pues creo que la reacción inmediata de los mercados podría ser de pánico, de miedo, y pues eso podría de pronto afectar a algunos patrones y ya habría que analizar en ese caso cómo cambia la situación. Pero por ahora, con la información que tenemos disponible, creo yo que este es un escenario perfectamente factible, viable con el Nasdaq, al menos desde el análisis técnico, y pues como les digo, no entra en la narrativa de muchos que veamos a ver máximos históricos. En mi opinión, esos máximos históricos sí son muy limitados. No creo que, como esperan otros, se venga otra década de mercado alcista. Creo que con las condiciones de crédito que tenemos es algo difícil de lograr. Pero por ahora este patrón sí lo veo viable, al menos de cara a el principio del 2024. Ya veremos qué pasa. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes respecto a este análisis, qué creen ustedes que pueda pasar con el Nasdaq y en general con las bolsas para fin de año y para inicios del año siguiente. ¿Creen ustedes que puede haber recesión en un año de inflación? Los estaré leyendo entonces. No se olviden también de suscribirse y darle a la campanita en caso de que no lo hayan hecho para que no se pierdan los próximos análisis, y reventar el dedito arriba si este les gustó porque le ayuda muchísimo al canal. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.